traigo un tema del que suelo hablar poco, pero es que, no sé, como que tenía la cosa de que tenía que contároslo y espero que alguno os pueda servir. Desde la boda de Brian y Claudia, bueno, ellos tenían en el altar mayor, todo el frente, detrás del altar, tenían un fresco gigante enorme de San Miguel Arcángel, ahí dándolo todo. Y la verdad es que yo no me quitaba de la cabeza esa imagen, ¿no? Yo personalmente tengo muchísima devoción a San Miguel Arcángel. Junto con la Cruz de la Comunidad llevo siempre la medallita, menos hoy, que se me ha roto, pero prometo que lo llevo. Y no sé, siempre me ha gustado como pedir su intercesión, ¿no? Igual que pedir la intercesión de María, ¿no? Que me cubra con su manto. Yo reconozco que en algún momento de mi proceso de fe me di cuenta de que necesitaba protección, de que no podía hacerlo sola, ¿no? Y que había cosas que se escapaban a mi entendimiento, ¿no? Empecé a darme cuenta que cuanto más quería seguir al Señor, cuanto más quería hacer su voluntad, entregar mi vida al Señor, pues más dificultades encontraba, ¿no? Había una lucha interior, había a mi alrededor dificultades, circunstancias que parece como que me lo hacían más difícil, ¿no? Y con el tiempo pues fui descubriendo que realmente pues hay una batalla, ¿no? Hay un combate espiritual, ¿no? Que dice la palabra de Dios. Realmente hay una lucha contra el mal, realmente hay una lucha contra los espíritus del mal, ¿no? Es un tema que a algunas personas pues bueno, no les gusta hablar. La verdad es que aquí podemos encontrar de todo, desde gente que no les gusta hablar de este tema a gente que habla en exceso, que parece que están casi, gente que vive en la total ignorancia o gente que ve el mal en todas partes, ¿no? Gente que vive relajada, pensando que no pasa nada, y gente que vive en constante tensión, ¿no? Entonces, bueno, lo cierto es que existe, ¿no? Y que actúa. De la misma forma que Dios existe y Dios actúa, lo veamos o no, lo creamos o no, de la misma forma, ¿no? El demonio, las fuerzas del mal están ahí, existen y actúan, ¿no? Aunque no lo veamos y aunque no lo creamos, ¿no? Dice la palabra de Dios en Efesios 6:10, dice así: por lo demás, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Poneos las armas de Dios para poder afrontar las asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra hombres de carne y hueso, sino contra los principados, contra los potestades, contra los dominadores de este mundo de tinieblas, contra los espíritus malignos del aire. La palabra de Dios es clara en este sentido, ¿no? Yo era de las que vivía en la inconsciencia, he de decir. Y de las que no le gusta mucho hablar de este tema, pero inicialmente yo era de las que vivía en la inconsciencia, y tiene todo el sentido del mundo, puesto que yo no creía en Dios, con lo cual no podía creer en el demonio, ¿no? Que al final es una criatura creada por Dios, ¿no? Yo no era consciente de que el diablo existía, yo pensaba que simplemente existían personas malas y circunstancias injustas, ¿no? Entonces, a medida que iba reconociendo a Dios en mi vida, iba reconociendo el mal en mi vida y a mi alrededor. Fue un proceso. A medida que me iba acercando más a Dios, Él me iba mostrando el mal que había en mi vida y alrededor, ¿no? Fue un proceso que fui haciendo. A medida que me iba acercando a la bondad de Dios, a su misericordia, a las obras de la luz, pues me iba dando cuenta del mal que había a mi alrededor, de aquellas cosas que me hacían daño, de cosas que yo hacía daño, de cosas que me alejaban de Dios y de cosas que
que empezaban a perturbarme, ¿no? Pues películas que antes yo podía ver sin ningún problema, ahora ya me perturbaban, me era sensible a ciertas cosas, ¿no? Fue un proceso que fui descubriendo por mí misma, ¿no? A medida que me iba acercando a la palabra de Dios, que iba practicando los sacramentos, que iba creciendo en intimidad con Dios. Fue de la mano, ¿no? No siempre son cosas que veía claras, ¿no? De hecho, muchas cosas estaban normalizadas. No quería alargarme mucho, pero os voy a poner 2 ejemplos muy tontos de mi inconsciencia. Yo en Retería yo escuchaba un grupo que se llamaba Dover, ¿vale? Y yo ya me había convertido y vine para acá, pero claro, yo tenía un buen recuerdo de ese grupo, pues porque había ido al concierto, me había comprado el disco, me había comprado la camiseta y, la verdad es que para mí era un recuerdo súper chulo. Y yo vine aquí y creo que esa camiseta me la llegué a poner incluso para cuando vine a la asamblea, pero es que ese disco, lo voy a decir en castellano, significaba el diablo vino a mí, ¿no? El Devil came to me, yo no sé inglés. Pero realmente la camiseta era la cabeza del diablo y esa frase ahí, ¿vale? Y yo tan pichi con esa camiseta porque para mí no significaba nada. Pero en algún momento el Señor a medida que me fui acercando al Señor, me hizo ver que realmente lo que eso significaba y empecé a ser consciente. Con las películas y con la música me pasó un poco igual. Yo veía todo tipo de películas. Yo no tenía filtro, además me encantan. Y yo veía películas de asesinato, súper sangrientas, súper gores, lo que fuese, Holocausto Caníbal, lo que fuese, todo. Pero recuerdo perfectamente, después de llevar unos cuantos años ya caminando en el Señor, recuerdo perfectamente la última película que vi de este tipo, porque no pude soportar tanta maldad en esa película, ¿no? Esa película que se llama Saw, S-A-W, ¿no? Y yo veía ese tipo de películas y a mí no me decían nada, ¿no? Pero en un momento dado me empecé a ser consciente. Entonces, bueno, todo tiene su proceso, ¿no? Son 2 ejemplos muy tontos, pero bueno, quería compartirlos. Es importante acercarse a Dios cada vez más, ¿no? Y como dice la palabra de Dios que leíamos, buscad vuestra fuerza en el Señor y en su invencible poder. Porque, a ver, sabemos que Dios es vencedor, que Él gana la guerra y que Él venció y que es todopoderoso. Pero creo que es bueno que seamos conscientes de que existe, recordarlo de vez en cuando, incluso hablarlo y traerlo a la mente. ¿Pero por qué? Para poder hacernos fuertes en el Señor, para acercarnos más a Dios, para rezar, para estar preparados. Dice primera de Pedro 5, sed sobrios, velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar. La batalla la guerra está ganada, pero nos tenemos que preparar y tenemos que ser conscientes. Pensar que el propio Jesús fue tentado. Una vez más, Jesús nos dice, yo he pasado por lo mismo. He vencido, he salido de ahí, pero yo he sido tentado también. Jesús nos muestra el camino y nos demuestra que el demonio no tiene límites y que fue capaz de tentar al propio Jesús, ¿no? Y ¿os acordáis esa lectura en la que Jesús, antes de empezar su ministerio, pasa 40 días en el desierto? Y allí son las famosas 3 tentaciones, ¿no? Para mí, el objetivo principal del diablo sobre tu vida es alejarte de Dios y alejarte del plan que Dios tiene para ti. Entonces, Él va a utilizar todo lo posible para que se cumpla eso, ¿no? Algunas veces serán cosas muy evidentes y otras no tanto. De hecho, yo leyendo las tentaciones, lo que a mí me dicen, os las traigo porque me dicen 3 cosas, ¿no? A ver si os ayuda. 3 tentaciones que yo he vivido en todos estos años.
Dice la palabra de Dios, en todos aquellos días estuvo sin comer y al final sintió hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Para mí, una de las tentaciones que he vivido en todos estos años es la tentación con las necesidades inmediatas. A ver, tú llevas 40 días en el desierto, es muy normal que tengas hambre y muy probable que pienses más en el hambre que tienes que en la misión que el Señor te ha encomendado. Y yo creo que esto nos puede pasar a todos, que las cosas que ocurren en nuestro día a día, las cosas inmediatas, tenemos muchas ocupaciones, tenemos cosas urgentes, tenemos muchas cosas que hacer en el día a día, ¿no? Y que esas necesidades inmediatas nos puede hacer que nos olvidemos de la verdadera razón por la que estamos aquí, que no tengamos tiempo para rezar, para leer la palabra de Dios, que puede pasar que estemos inquietos. Por ejemplo, eso a mí me pasa muchísimo. Olvidarnos de los demás, porque bastante tengo yo con lo mío, ¿no? Creo que cuando tienes hambre, tengo esta necesidad, tengo este problema, tengo esta circunstancia y toda mi mente se ocupa en eso, ¿no? Todo mi tiempo se ocupa en eso. Y poco a poco te vas alejando de Dios. Y poco a poco te vas alejando de las cosas de Dios. Y en un momento dado el Señor pasa a ser tu segundo plano, ¿no? Otra de las tentaciones es, entonces lo llevó a Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, ha dado órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden. Para mí esta es, cuando dice, ¿no? Si eres el hijo de Dios, pues tírate, ¿no? Tírate aquí abajo. Para mí la tentación de hacer las cosas a tu manera. A mí esto es una tentación que es muy recurrente en mí. Es el precipitarte, el adelantar procesos, el perder los nervios, la paciencia, ¿no? Si Jesús era el Hijo de Dios y ¿por qué no, no? ¿Por qué no? Venga, hazlo. Si eres el Hijo de Dios, pues los ángeles te van a cuidar, ¿no? Pero es que todavía no había llegado su hora. No era el tiempo de Jesús. Él se estaba preparando, se estaba fortaleciendo, no había llegado su momento. Y el diablo le tentaba para que acelerase ese proceso, pero no era su momento. Hay que saber esperar los tiempos y los momentos del Señor. El diablo va a querer que pierdas la paciencia y la confianza en Dios. Cuando tienes la tentación de querer hacer las cosas a tu manera, es muy probable que eso no venga de Dios. Muy probable. Porque el diablo va a poner en tu cabeza la idea de, bueno, si Dios cuida de ti, pues ¿por qué esperar? ¿No? ¿Por qué? Si Dios tiene un plan para ti, ¿por qué no empezar ya? Si tú ya estás preparado, ¿no? ¿Por qué seguir en el desierto, pasando hambre, viviendo en soledad, pasándolo mal, ¿no? No sé, hay una tentación muy fuerte en querer hacer las cosas a nuestra forma y a nuestro tiempo y según nuestro criterio. Y eso siempre, desde mi experiencia, es una tentación. La tercera tentación, y ya voy acabando, es la siguiente, ¿no? Después, llevándole a lo alto, el diablo le mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo, te daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me ha sido dado y yo le doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de mí, todo será tuyo. Para mí esta tentación es la tentación de quererlo todo, de querer las cosas del Señor, pero también las cosas que te ofrece el mundo, ¿no? Para mí esta tentación es cuando el diablo nos hace ver que si seguimos a Jesús perdemos. Perdemos cosas, pierdes tu tiempo, pierdes tu dinero, pierdes tu libertad. No sé, ¿por qué dejar estas cosas, ¿no? Si lo puedo tener todo? Y yo creo que es una idea errónea. A ver si me sé explicar. Es evidente que Jesús es Dios, ¿no? Y es el Hijo de Dios. Y Dios es el creador del mundo, le pertenece todo.
¿no? Entonces no tiene mucho sentido que le ofrezca los reinos si le pertenecen al Señor, ¿no? Y yo pienso que eso nos pasa un poco a nosotros. Nosotros somos hijos de Dios. Todo esto lo ha hecho Dios para nosotros. Todo nos pertenece en Él. Dios no nos quita nada, nos lo da todo. Tu tiempo, tu trabajo, son regalos que el Señor te ha dado. Parte de una idea errónea de que Dios te exige. No, Dios no te exige, Dios te lo da todo en Él. Porque todo le pertenece a Él. Y Él hizo todo esto para ti. Pensando en esto, me venía una oración de San Juan de la Cruz, súper bonita, que explica mejor que yo esta idea de que todo nos pertenece en el Señor, ¿no? De que con el Señor no lo perdemos, sino que lo ganamos. Y es la oración del alma enamorada, ¿no? Que San Juan de la Cruz escribe y me parece preciosa. Dice así: no me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero. Por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. Míos son los cielos y mía es la tierra, mías son las gentes, los justos son míos y míos los pecadores, los ángeles son míos y la Madre de Dios y todas las cosas son mías y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo es para ti.